Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar la conferencia de hoy con esta conferencia en el ciclo. ¿El qué? No se oye. Ahí. Esta nueva conferencia del ciclo, hoy tenemos la suerte de tener a Clara Vidal de Cierto Estudio. Es un lujo poder tener aquí pues un estudio ahora mismo de referencia en el ámbito de la vivienda. Nosotros, cuando estábamos organizando estas conferencias, pensábamos que uno de los temas que teníamos que abordar sí o sí pues era precisamente el tema de la vivienda por su problemática actual. Y cuando estábamos pensando, pues enseguida surgió el nombre de Cierto Estudio y, en este caso, pues Clara, en nombre de todo el estudio, que es un estudio joven, pero con una ya larga trayectoria, formado por 6 arquitectas en un principio. Contaba que el equipo, la infraestructura es ya mucho mayor, ¿no? Y que cuentan pues con esa discursión, esa idea, esos proyectos sobre la vivienda, principalmente colectiva, pues que nos parecen especialmente interesantes, ¿no? Tienen muchos proyectos, algunos de los cuales surgen de premios, de concursos, como el de Las Glòries, ¿no? De esas 51 viviendas sociales en la Plaza de las Glorias de Barcelona, en un sitio emblemático de la ciudad. Kitsch Room, edificio también de 68 viviendas, con equipamiento público en Masnou. Estábamos comentando ahora el Lumi 2.0, que es un edificio, en este caso en Burdeos, polifuncional, con oficinas, viviendas sociales y alojamientos para estudiantes. Últimamente, pues también han dado el salto al urbanismo y tienen han ganado un concurso precisamente para el nuevo modelo de espacio público de los ejes verdes del ensanche de Barcelona que está dentro del programa Superiles de Barcelona, y la reurbanización de la calle Consell de Cent de Barcelona, lo que habla un poco pues, de la importancia un poco ya del estudio en proyectos de esta envergadura, ¿no? Creo que hoy la charla se va a centrar más en el tema de la vivienda, que es un poco también el mayor interés que nosotros teníamos, sin quitar el interés que podamos tener por esa organización, ¿no? Reorganización del espacio, etcétera. Y nada, te voy a dejar para disfrutar de esta conferencia, ¿vale? Muchas gracias, Miguel. Bueno, hola, buenos días, buenas tardes, buenos mediodías a todos. Como bien decía Miguel, bueno, yo soy Clara Vidal, socia cofundadora de Cierto Estudio, y primero de todo agradecer a la Universidad de Zaragoza y en especial a Miguel Sancho por la invitación. Para nosotros es un placer pues, poder, ¿no? Difundir nuestro trabajo más allá de nuestra ciudad natal, que es Barcelona. La charla que voy a tratar hoy se titula La forma doméstica. Para quien no nos conozca, Cierto Estudio está fundado por 6 mujeres, arquitectas y amigas, ¿no? Nos conocimos en la universidad. Por lo tanto, es un proyecto profesional, pero también tiene un buen componente personal. Una vez acabamos la carrera, empezamos nuestra actividad, ahora ya hace un poco más de 10 años. Y nada, y tenemos sede en Barcelona y actualmente también en París, ya que una de nosotras está viviendo ahí. Las menciono, ¿no? De izquierda a derecha: Marta, Ivette, yo en Clara, Lucía, Ana y Carlota. Y como decíamos, ¿no? Actualmente somos un equipo que hemos ido creciendo y que estamos formados por 20 personas. Nos gusta trabajar no estamos especializadas, nos gusta trabajar pues, en el ámbito del urbanismo, de la vivienda colectiva, unifamiliar, las reformas, el equipamiento, incluso el objeto y lo efímero. Nos gusta aplicar ideas y conceptos de diseño a muy diversas escalas.
pero no os negaré, ¿no?, que tenemos una fascinación y una digamos, interés especial, ¿no?, por la vivienda colectiva. La conferencia la voy a dividir en dos partes. En la primera parte hablaré de diversos proyectos de vivienda a través de la planta, y la segunda parte voy a centrarme más en el proyecto de Ya Glorias y a explicarlo más en profundidad. Para nosotras el diseño de una planta va mucho más allá que el encaje de un programa funcional, ¿no? Para nosotras investigar cómo la forma doméstica, ¿no?, la geometría de la vivienda, las proporciones, la macla, la agregación que se produce, ¿no?, pues investigar cómo tiene esta capacidad también de cambiar nuestra forma de habitar, ¿no? Y cómo también tiene la capacidad la capacidad de dar respuesta a unas necesidades domésticas. La verdad es que esta obsesión por las plantas le llamamos plantitis internamente en el estudio, ¿no?, porque es donde dedicamos más esfuerzo y más dedicación. Es casi como un ejercicio matemático, ¿no?, de coger los inputs del hogar y las premisas sociales, ¿no?, y hacerlas encajar para dar respuestas a múltiples maneras de habitar. Algunos conceptos, ¿no?, que tenemos presentes a la hora de generar esta planta son conceptos, ¿no?, que intentamos que aparezcan en cada una de ellas. No son conceptos inventados, son conceptos que ya han estado, ¿no?, usados y que no nos hemos inventado nosotras, pero que forman parte de nuestro imaginario colectivo, ¿no?, que juntamente con referentes que tenemos muy presentes, pues los usamos para este encaje, ¿no?, de la planta. Estos conceptos ligados también a unas necesidades sociales actuales, ¿no?, que creemos que la vivienda contemporánea debe contemplar, además de que nosotros hacemos muchos concursos de vivienda social, y en las bases de estos concursos aparecen, ¿no?, estas necesidades de flexibilidad, optimización, amplitud, inclusividad o independencia. Para nosotras, las viviendas deben responder a un amplio abanico de habitantes, ¿no?, y maneras de habitar. Una misma tipología tiene que poder acoger, ¿no?, a varios tipos de núcleos familiares. Como por ejemplo, pues el caso de tres amigos que comparten piso, ¿no?, o una familia que tiene un hijo ya bastante mayor, que no ha podido independizarse o emanciparse, pero quiere cierta independencia dentro de la casa, o bueno, como es muy de actualidad también, ¿no?, el combinar el convivir con el teletrabajo. ¿Cómo debe ser, ¿no?, y nos preguntamos cómo debe ser esta vivienda que pueda acoger estos múltiples núcleos familiares? En este caso, ¿no?, este dibujo del piso tipo llave del libro de Casa Collage de Xavier Monteys nos muestra una casa, ¿no?, una vivienda muy común, ¿no?, a la que estamos muy acostumbrados, que seguramente es la que acoge, ¿no?, a la familia convencional, ¿no?, o tradicional que ha existido, ¿no?, hasta el momento. Pero creemos que no se adapta a estas nuevas maneras de habitar y a estos nuevos diferentes, ¿no?, núcleos familiares. En esta casa, por ejemplo, vemos como un largo pasillo, ¿no?, distribuye 3 habitaciones con una jerarquía muy distinta a una sala de estar mucho más grande, ¿no?, y cómo la cocina queda relegada en un espacio seguramente pues, ¿no?, como con poca iluminación, ¿no?, un espacio servidor, sin mucha comunicación con la casa, cosa que hace que los usos, ¿no?, las tareas del hogar, ¿no?, sean difícilmente compartidas en la casa. Y ¿no?, como
estas condiciones espaciales, ¿no? Creemos que no responden a este rango de diversidades de la sociedad actual, y para nosotras un primer paso sería flexibilizar la vivienda a través de la desjerarquización. Una vivienda con habitaciones similares favorece que pueda haber intercambio de uso. No quiere decir que no estipulemos o que no pensemos en que cada espacio tenga un uso concreto, sino que podamos, ¿no?, permitir este cambio en el tiempo, ¿no?, y en las modalidades de vivienda, como sucede en este piso, ¿no?, de Thibault del 1787, ¿no? O sea que en el que pues, estas estancias son todas bastante similares y podríamos realmente cada uno de nosotros, ¿no?, distribuir la vivienda de una manera distinta. De esta planta también nos interesa, ¿no?, estos pequeños elementos que permiten conectar, ¿no?, en tres estancias en este caso, y que sirve de distribución, ¿no?, y que nos conecta un poco con el siguiente concepto, que es el de chao pasillos, ¿no?, en el que bueno, otro de los conceptos que usamos, que tenemos presentes en el estudio, es minimizar al máximo los espacios distribuidores de la casa. Tratando también, ¿no?, de proyectar en vivienda social, en que las superficies ¿no?, útiles de la vivienda son muy reducidas, pues para nosotras es muy importante, ¿no?, que la distribución se convierta en una mínima expresión, ¿no? En esta casa Vicens de Gaudí en Barcelona sucede este mismo recurso que veíamos antes, ¿no? En las esquinas de dos de las estancias, ¿no?, se produce esta rótula, que es casi como un mobiliario fijo de la casa y que conecta hasta tres estancias. Esto permite también multiplicar, ¿no?, las conexiones y las visuales entre ellas. De esta planta realmente hay muchas cosas que nos interesan, ¿no?, y que tenemos muy presentes a la hora de proyectar. Una de ellas es la concatenación de espacios desde el acceso hasta la sala, en la esquina, ¿no?, desde el acceso en la zona central de la planta hasta la sala, ¿no?, esta concatenación con esquinas recortadas que hace que las visuales sean en diagonal y que además podamos ir descubriendo la casa poco a poco, ¿no?, sin acabar de mostrarlo todo. Otro tema también que nos interesa, ¿no?, es cómo está este comedor en el centro de la casa, que articula los espacios comunes, ¿no?, la galería, la cocina y la sala. Y finalmente, ¿no?, pues estas conexiones también, ¿no?, que se producen circulares con el hecho de introducir múltiples puertas en la vivienda, y que te provoca que las habitaciones puedan tener cierta independencia, ya que no tienes que pasar por delante de una, ¿no?, para ir a la zona común de la casa, sino que puedes coger diferentes recorridos. El concepto Kids Room, ¿no?, para nosotras también le damos bastante importancia, que ya el propio nombre lo dice, Kids Room, interpretar como la cocina como una estancia más, ¿no?, con la misma dignidad con la que hacemos un living room o un dining room, ¿no?, en la casa. Dotarla de una comunicación con el resto de espacios comunes de la casa. En este caso vemos este ejemplo de Peter Markley en la Gutstrasse Cooperative Housing, en el que tiene como una relación muy ligada, ¿no?, con el comedor y con la sala, además de pues, estar en un lugar muy digno de la casa, con unas visuales al exterior y una iluminación con un gran ventanal que la hace un lugar muy digno, y eso creemos que además fomenta la inclusividad, ¿no?, ya que hace que las tareas de la casa sean compartidas, ¿no?, que es al final un momento en el que dedicamos mucho tiempo a las tareas de la casa. Ahora trabajamos, ¿no?, las dos figuras, tanto la femenina como la masculina, ¿no?, o quien habite en la casa, y eso hace que puedan ser compartidas con mayor facilidad. Y finalmente el concepto de la habitación satélite.
En este caso, ¿no?, de Sharon, es casi como un apartamento satélite, ¿no? Podríamos decir que esta es la vivienda de esta familia que tiene ya un hijo suficientemente mayor como para querer independizarse, ¿no? Y simplemente, o sea, con el gesto de abrir doble puerta, una puerta que está en el acceso a esta vivienda, ¿no?, general, ¿no?, y la puerta que tenemos que da directamente al núcleo de escaleras, ¿no?, hace que esta vivienda pueda ser fácilmente independizable solo con abrir o cerrar una puerta. Nuestra plantitis se nutre de estas referencias, como se ha demostrado, ¿no?, y también de estrategias que, aplicadas de diferentes maneras, ¿no?, generamos diferentes tipologías de vivienda, siempre pensando en los objetivos sociales y en las distintas maneras de habitar. Una de nuestras particularidades es que partimos siempre desde dentro hacia afuera, ¿no?, desde la unidad de agregación de la planta hacia la planta en general, ¿no? Ahora os voy a hacer un recorrido, ¿no?, de proyectos de cierto estudio que a través de la geometría y la forma de las tipologías pues van evolucionando, ¿no? Generamos diferentes maneras de habitar y están clasificados de más regular a más orgánico. Y veremos además, ¿no?, que desde que cada uno aporta pues algo distinto, ¿no?, y que además a medida que la geometría se va poligonalizando, el perímetro se libera y las formas resultantes del edificio son más orgánicas. A simple vista, ¿no?, el regular, digamos, sería como el más simple, pero precisamente la simplicidad, ¿no?, que también requiere un esfuerzo en encajar bien la proporción de cada estancia y de encajarla también en su emplazamiento. En este caso uno de los ejemplos es este proyecto que hicimos para IBABI en Mallorca, para un concurso que de hecho quedamos seleccionadas pero no ganamos, en el que distribuimos, ¿no?, 4 estancias exactamente idénticas y generamos un vacío en la intersección entre ellas, ¿no?, donde se comunican con unas puertas correderas. Y la relación entre las 4 se genera a través de este centro. Además introducimos una franja húmeda, ¿no?, donde está el acceso, el baño y el lavadero. En la agregación de esta vivienda base se producen dos desplazamientos. Uno de ellos es a través de los núcleos de circulación, ¿no?, que hacen que se empuje esta tipología hacia el patio interior de isla, y otro es las diferentes tipologías, ¿no? Tenemos la tipología de 2 dormitorios, digamos, y la tipología de un solo dormitorio, con lo cual, con la eliminación de una de estas estancias, también, ¿no?, se genera un quiebro en este patio interior. Era una voluntad para nosotras que la geometría a fachada fuera contundente y alineada a calle, y la fachada interior, a patio interior de isla, orientada a sur, fuera mucho más quebrada y que, ¿no?, también había la lectura del entorno de una escala mucho más pequeña. Otra tipología, ¿no?, regular que hemos proyectado es esta para IMSOL, que tampoco ganamos, ¿no? Y en estas 4 estancias, que vemos también 4 estancias exactamente iguales, se le añade una estancia central que las distribuye, una estancia un poco más grande, que es la cocina-comedor. Esta tipología, ¿no?, tiene la particularidad también de que las franjas húmedas, ¿no?, se intercalan entre las estancias y el acceso tiene una dimensión igual que cualquier otra estancia, pensando en que el acceso pudiera convertirse también en ¿no?, en una habitación con uso, ¿no?, como podría ser un escritorio o incluso la sala de estar en un momento dado.
Como podemos ver, ¿no? la agregación, o sea, el emplazamiento era similar, ¿no? Aunque este está en Barcelona y el otro está en Mallorca y es distinto, ¿no? Pero el solar tenía una forma muy similar al anterior, ¿no? Y como también intentamos, con movimientos más controlados, ¿no? Generar esta vibración de la cara sur en el patio interior de Isla respecto a la fachada que da a calle mucho más regular. Aquí vemos, ¿no? También cómo partimos estos son como dibujos del proceso, ¿no? de cómo vamos encajando estas plantas y cómo partimos de diseñar la vivienda y cómo irla componiendo y cómo se va rompiendo y adaptando al solar y a esta esquina, ¿no? Difícil siempre también de resolver la esquina. ¿Y qué sucede, ¿no? Cuando en este segundo tipo de retícula, ¿no? Las estancias se desplazan y dejan de estar alineadas y se genera también una relación en diagonal entre ellas? Este es el ejemplo de un concurso que hicimos para Ibavi, en el que habían dos franjas de estancias en el centro, ¿no? que al desplazarse se generaba pues, estas visuales mucho más largas entre ellas y las múltiples conexiones que podían haber entre las 4 estancias centrales, exactamente idénticas, ¿no? A estas 4 estancias se le sumaban 2 franjas, una franja de acceso con el lavadero y otra franja a fachada con el baño y galerías, ¿no? Aquí vemos la planta de agregación, ¿no? Que es como una malla de estancias donde no vemos, ¿no? el límite entre una vivienda y otra y realmente podríamos generar aquí diferentes tipos de agregación y decidir, ¿no? qué proporción de tipologías tenemos de 1, 2 o 3 habitaciones. De hecho, aquí vemos, ¿no? las diferentes tipologías y solo con el hecho de sumar y restar estancias conseguimos pues esta variedad tipológica, ¿no? A esta corona, ¿no? de 2 estancias se le suma, como decía, las 2 franjas perimetrales en el interior y en el exterior ¿no? del círculo, digamos, y sirve también como para aclimatar, ¿no? para conseguir atemperar climáticamente las viviendas. Muy parecida, ¿no? O sea, la evolución casi de esta tipología fue la de esta propuesta para unas viviendas sociales en Elche, ¿no? Aquí tenemos únicamente una franja de estancias todas cuadradas iguales, ¿no? en el centro y las 2 franjas perimetrales a fachada son las que incorporan una variación, ¿no? Tenemos estas galerías, estos baños también con medidas más reducidas, pero aparece también una geometría semicircular que engranda, ¿no? esta sala y que le hace una geometría también particular, ¿no? donde se sitúan las terrazas y las salas de estar o los comedores, ¿no? Al final la idea es la misma, ¿no? Como a través de estas franjas podemos ir sumando y restando estancias y decidiendo, ¿no? qué número de estancias queremos en cada una de las tipologías y cuántas tipologías nos pide el programa, ¿no? para resolver en este solar. En este caso también aparecía, ¿no? como la habitación mínima, que era una de estas estancias semicirculares que podía o bien ser compartida para la comunidad o que una de las viviendas pudiera absorberla y que fuera este estudio independiente, ¿no? donde poder ir a teletrabajar. Aquí está, ¿no? Aquí está la planta de agregación en el que, ¿no? aparecía esta L que rodeaba 2 patios controlados. Al final la intención también era que estábamos en un lugar muy caluroso y soleado y queríamos realmente hacer unos patios muy contenidos que pudieran recibir la sombra del propio edificio y que además incorporaban fuentes de agua, ¿no? que aclimataban también el ambiente de estos patios. Sumado a las franjas que, como decía, ¿no? como en el caso del proyecto de desliz, también nos ayudaba a
que sirviera, ¿no?, de colchón térmico estas franjas de habitaciones. Cabe decir, ¿no?, que esta geometría no es gratuita, sino que también fue una lectura de los edificios del lugar, ¿no?, en los que aparecía también estas formas semicirculares en algunos de ellos y que nos hizo gracia e incorporamos también, ¿no?, como excusa, ¿no?, a este proyecto. Y hay en algunas tipologías en las que aparece un espacio extra, ¿no? Este elemento que os comentaba anteriormente, ¿no?, esta rótula, ¿no?, que ayuda a articular las demás estancias, como es el caso de este proyecto Trapezi, ¿vale?, para Incasòl, en el que esta rótula realmente articula las 6 estancias que tiene alrededor, ¿no? 4 habitaciones de tamaños muy similares y 2 espacios húmedos, ¿no?, en los que está la cocina y el baño, aunque sean, ¿no?, como tratados como espacios distintos, ¿no?, como con una medida quizá más contenida, tienen la calidad también, ¿no?, de estar ventilando a fachada, de tener la cocina una relación también directa con la terraza, y una iluminación perfecta, ¿no? Y por otro lado, ¿no?, también hay este espacio de acceso con el patio de privacidad ¿no?, para evitar que haya un contacto directo de la pasarela con la habitación. Esta sería la planta de agregación, ¿no?, con esta cocina que os decía, ¿no?, estrechamente vinculada a la sala de estar o el comedor y la terraza, ¿no? Y cómo pues, el solar nos pedía, ¿no?, esta proporción concreta, ¿no?, de estas, digamos, 2 barras, ¿no?, que tienen una medianera, ¿no?, un núcleo, y que recogen entre ellas un patio comunitario con unas pasarelas de acceso a las viviendas. Y muy similar, ¿no?, al final, a veces aprovechamos, ¿no?, como podéis ver en el cartel, tenemos ahí como, ¿no?, una biblioteca que le llamamos de plantas, ¿no?, y muchas veces recogemos las plantas y las reciclamos, ¿no? Cogemos una idea que quizá no ha ganado, la cogemos y la reaprovechamos, ¿no? Y este fue uno de los casos en los que hicimos esto. Las proporciones varían de la parcela o de, ¿no?, las necesidades del lugar, y por lo tanto, ¿no?, generamos con esas mismas ideas, esas mismas relaciones, proporciones distintas de las estancias, ¿no?, como sucede pues, al final. Esta rótula, ¿no?, se ha alargado y las estancias, ¿no?, son más cuadradas, y el baño y la cocina también, ¿no? Pero que la relación entre los espacios pues, es muy similar. Al final aquí nos encontrábamos pues, en un lugar paisajísticamente muy potente, ¿no?, entre árboles y vegetación, y por lo tanto quisimos generar estos 2 bloques, ¿no?, de vivienda abiertos, que todas las viviendas pudieran disfrutar de este entorno, y que además, ¿no?, esta sinuosidad, ¿no?, respondiera también a esta zona paisajística en la que nos situábamos. Y finalmente, ¿no?, otra de los ejemplos es de esta geometría articulada, ¿no?, que hacemos es la de la comunidad habitacional, que os explicaré más adelante como más en profundidad, ¿no?, pero a través de esta rótula a 45 grados que también incluye el baño, conseguimos, ¿no?, articular las diferentes estancias que existen, ¿no?, en esta malla de esta vivienda. El hecho de tener, ¿no?, esta rótula a 45 grados nos genera estas visuales súper largas, ¿no?, de un lugar, de un extremo a otro de la vivienda, y aunque sean, ¿no?, espacios muy reducidos, como comentaba, ¿no?, viviendas de 60 metros cuadrados, el hecho de poder hacer largas visuales nos permite tener una percepción de la vivienda pues, ¿no?, mucho más agradecida. Y además, ¿no?, esta rótula que también se introduce en la fachada, que es la cocina, ¿no?, también nos permite pues, estas visuales que decimos más largas y estas relaciones más, ¿no?, más directas entre un espacio y otro. Al final, ¿no?, esta es la agregación de la suma de estancias, ¿no?,
con un ejercicio de variaciones ¿no? de tipológicas. Aquí también es concebida, ¿no? esta planta como una malla de estancias todas regulares con rótulas, ¿no? que hay de 2 tamaños también todas iguales, y como a partir de la suma y resta de estancias generamos las distintas tipologías. Y además también hicimos como el ejercicio teórico, ¿no? de cómo podría variarse esta tipología en concreto, ¿no? de hacerla más ay, perdonar, es que me falla la memoria un poco, y cómo hacerla también más diáfana, ¿no? o menos. Y el hecho de que exista también esta rótula pequeña, ¿no? de acceso hace que exista siempre esta habitación independiente que pueda ser usada como estudio o como habitación ¿no? para el hijo mayor que no ha podido emanciparse. Y como también el hecho de que exista esta geometría tan contundente en el centro de la vivienda, esta rótula 45 grados, aunque ¿no? eliminemos los tabiques entre estancias, el espacio queda ligeramente segregado, ¿no? gracias a ¿no? que se estrecha en estos puntos en los que coincide con la rótula, con la esquina de la rótula y la medianera. También investigamos, ¿no? qué sucede si a estas viviendas, a estas estancias, ¿no? regulares, les generamos más lados, ¿no? y poligonizamos un poco su forma. Entonces, descubrimos, ¿no? que a medida que vamos generando más lados a una estancia, podemos conseguir más conexiones, ¿no? con las estancias que tiene anexas. Es este caso de la habitación del mig, la habitación del medio, ¿no? un concurso que tampoco ganamos para Incasòl, en el que en esta forma poligonal central, ¿no? introducíamos el comedor. Y alrededor de este comedor, ¿no? aparecían 2 estancias, ¿no? y sea por su geometría, 2 estancias más contenidas, que eran la galería y el baño, y 4 estancias iguales en sus 4 lados, ¿no? Una de ellas incluíamos la cocina, y las otras 3 realmente podían tener la función, ¿no? podrían tener cualquiera de las funciones. Nosotros sí que fomentábamos, ¿no? como veis, esta diagonal, y creíamos que la mejor posición de la sala de estar es en esta esquina, ¿no? que goza pues, de dobles vistas y doble orientación. Al final, ¿no? también siempre es como cuando usamos estas geometrías que sabemos que pueden llamar la atención a la administración, ¿no? o a la administración pública, lo que intentamos también que sea como muy sencillo, ¿no? que se vea como que realmente es simple, ¿no? Tenemos esta geometría quizá más poligonal, pero al final con la simetría y con girar esta tipología acabamos generando el edificio. Es un ir y venir, ¿no? de la escala pequeña de la vivienda a la ciudad y a la forma del solar, para poder ir adaptando también, ¿no? estas formas y estas proporciones de las estancias a la anchura, ¿no? y a las dimensiones del solar. Otro ejemplo, ¿no? de vivienda poligonal es en este caso el de Kidsroom, que sí que este es un concurso que ganamos para IMSOL en el 2019, que está actualmente finalizando la obra, y realmente en este caso también, ¿no? generamos el enchanflanado de esta sala central, que para nosotras, pues, como bien dice el título, ¿no? el lema del concurso Kidsroom, y como os decía también, ¿no? el concepto era generar una gran sala cocina, ¿no? que fuera la que distribuía el espacio y la circulación, ¿no? En este caso tenemos la cocina en el centro con esta forma poligonal que conecta 2 estancias exactamente iguales, ¿no? que decidimos en este caso poner la sala aquí por este mismo motivo, ¿no? Tenemos el acceso y generamos esta diagonal con la terraza y su relación con la plaza que tiene enfrente, pero cualquier habitante podría decidir colocar, ¿no? la sala en el otro lado, porque las dimensiones son igual de agradecidas, y tener esta sala en conexión más con la vida comunitaria de la pasarela.
A esta tipología también se le suma pues, evidentemente el baño y una habitación pues quizá que esta sí que tiene unas medidas más contenidas. Y al final esta es la agregación, ¿no? Teníamos que resolver en este caso 3 esquinas, por lo tanto la vivienda gira y hay 2 tipologías distintas. Hay la tipología base que os acabo de mostrar, pero también hay la tipología que va a buscar esta esquina, pero la relación siempre del acceso, cocina, sala y terraza que da al espacio comunitario, de la plaza, ¿no?, que tiene enfrente urbana, es siempre la misma, ¿no? O sea, esté situado aquí en la esquina y va a buscar, ¿no?, esta diagonal, o sea la tipología base que os acabo de mostrar. Aquí tenéis dos imágenes, ¿no? Una es el render que presentamos en concurso y otra es, bueno, actualmente está un poco más avanzado, ¿no?, pero en un momento de obra. Al final, pues también, ¿no?, generar estas grandes aberturas entre la sala y la cocina nos hace que parezca, ¿no?, un espacio mucho más diáfano, con esta diagonal que veíamos, ¿no?, que os mostraba ahora de relación entre un espacio y otro. Y luego también como la manera estratégica de colocar las puertas y las ventanas, ¿no?, para generar también esta porosidad dentro de la vivienda. En este caso, pues os fijáis, ¿no?, que ya en concurso lo pensábamos, ¿no?, de colocar la ventana de esta estancia en este punto, ¿no?, para cuando tienes la puerta abierta de comunicación con la cocina, tienes realmente una visual mucho más larga hacia el exterior, ¿no? Y también sucede pues en la colocación de esta puerta, ¿no? Y de nuevo, pues al final también lo que sucede actualmente es que relegamos un poco los baños, ¿no?, a la zona más oscura de la casa, pero también le hemos querido como dotarlo de luz, ¿no?, a través de una ventana, ¿no?, alta encima de la puerta que pudiera también iluminarse de manera natural el baño. Y finalmente, ¿no?, está la celular, que digamos que sería como la más compleja, en la que la mayoría, ¿no?, de estancias tienen formas irregulares o no rectangulares, ¿no? Como vemos este ejemplo, ¿no?, sí que es verdad que a nosotras nos gusta mucho también trabajar, hacer concursos en Suiza, en Bélgica, ¿no?, en Europa, donde quizás están más acostumbrados también a estas geometrías. Aquí nos han llegado a decir que no lo volvamos a hacer, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, en Suiza, que también las dimensiones, ¿no?, son mucho más grandes, ¿no?, y nos permiten también jugar más con estas geometrías. Tenemos este ejemplo, ¿no?, en el que también podríamos recuperar un poco la esencia de Kitroom. Lo que pasa que en este caso sí que, ¿no?, segregamos la cocina de esta sala comedor central, y a partir de esta sala comedor central distribuimos a todas las estancias, ¿no?, también con esta relación en diagonal con la sala, ¿no?, y en este caso también aparece esta rótula de acceso con esta relación. En este caso, ¿no?, el comedor da directamente a fachada y dispone pues también de esta luz y ventilación directa, ¿no?, a la pasarela. Aquí es un ejemplo de la maqueta, ¿no?, como vemos esta sala central, que en realidad siempre buscamos, ¿no?, que estas salas distribuidoras con geometrías un poco más celulares, ¿no?, o poligonales, sea el comedor, ¿no?, porque al final es mucho más fácil circular a través de una mesa que no tener que apoyar, ¿no?, pues un sofá o una cama. Por lo tanto, no es coincidencia, ¿no?, sino que es pensado, ¿no?, que siempre estas salas incorporen el comedor. Y como vemos, ¿no?, aquí realmente es una sala completamente distribuidora. En la imagen esta de la maqueta vemos 1, 2, 3, 4 y 5 puertas, ¿no?, que dan a 5 espacios adyacentes. Esto nos lo permite el hecho de multiplicar, ¿no?, como os decía, los lados de esta estancia. Y cómo, ¿no?, vamos generando las diferentes tipologías. En todas ellas, ¿no?, se comparte generalmente, aunque esta era de una sola pieza, ¿no?, pero siempre intentamos, ¿no?, que coincida, ¿no?, una misma relación de estancias, como es esta de la sala, comedor, acceso, cocina, ¿no?, y a partir de allí se van sumando habitaciones a un lado y a otro, ¿no? Y como al final se va complejizando un poco más, y sí que hay, ¿no?, en este caso,
en este concurso habían tipologías mucho más, ¿no?, celulares, como os decía, con múltiples relaciones, ¿no? Y al final también el objetivo, bueno, os lo explico en la siguiente, ¿no? En esta, ¿no?, en la agregación vemos, ¿no?, que funciona por pasarela, con 3 núcleos, y cómo esta relación que os decía que sucede en la mayoría de tipologías, ¿no?, cruza la vivienda, ¿no?, de fachada a fachada, y busca las dos orientaciones, ¿no? Busca las visuales a la calle y las visuales, en este caso teníamos un parque, ¿no? Aquí también podemos intuir, o por lo que os explicaba antes, ¿no?, que siempre pues, le damos más rectitud y más regularidad, ¿no?, a las fachadas que dan a la calle, y por contra, ¿no?, rompemos y quebramos mucho más estas fachadas que dan, en este caso, a un parque, ¿no? Esta misma geometría, como veréis también en el caso de Ya Glorias, nos permite, ¿no?, ensanchar la pasarela y generar espacios de estar exteriores en el espacio común, colectivo. Y otro ejemplo, ¿no?, de vivienda celular, en este caso aquí, ¿no?, es el que os comentaba de no lo volváis a hacer en IMSOL, para IMSOL, ¿no? En el que pues parece muy complejo, pero realmente, o que es arbitrario, pero realmente tiene mucha rigurosidad y un orden, ¿no?, como veréis, muy marcado, ¿no?, o que hemos querido darle muy marcado. En este caso tenemos, ¿no?, la virtud de este tipo de plantas es que el hecho de poner más de 2 puertas en cada una de las estancias genera múltiples maneras de circular y múltiples conexiones en la vivienda, ¿no? Ya el propio hecho de que el baño tenga 2 puertas nos permite, ¿no?, circular alrededor del baño, de la cocina, ¿no?, y tener esta circulación así, ¿no? O, por ejemplo, poder pasar a través también de la terraza, o, ¿no?, al final solo las habitaciones que necesitan quizá más intimidad son las únicas que tienen una sola puerta, ¿no?, como es este caso y este, pero las demás todas tienen más de una puerta para poder ser circulables de diversas maneras. Y esta es, ¿no?, la planta de agregación, que aunque os pueda parecer muy compleja, solo hay 2 tipologías de vivienda. Tenemos la tipología de la esquina, que es esta de aquí, que es exactamente igual a esta de aquí, ¿no?, las 4 tipologías de la esquina, y 2 tipologías, ¿no?, en el centro, digamos. Unas son pasantes en esquina, pero también, ¿no?, a través de este patio, y otras son pasantes del patio a la fachada. Y además de, ¿no?, que solo existan 2 tipologías que se van repitiendo, rotando, ¿no?, en esta planta cuadrada, también hay una secuencia de estancias que se repiten igual, ¿no? Una sería el acceso, comedor, baño y loggia, ¿no?, que en algunos casos aquí, ¿no?, en este caso de la tipología de dos habitaciones, es una habitación, ¿vale? Y otra secuencia es esta, ¿no?, de estas 3 habitaciones sin uso definido, ¿no?, que el habitante pueda decidir su uso, pero que se repiten en las 4 viviendas de las esquinas. Y ahora ya hemos llegado a ver cómo voy de tiempo. Vale, la segunda parte de la charla, en la que os voy a explicar Ya Glorias. Intento no enrollarme mucho porque ya son las 2 menos 10. Es un proyecto que nos hace especial ilusión explicarlo, no solo porque, bueno, fue el primer concurso que ganamos en el 2017, fue el que nos permitió también formarnos como cooperativa, como empresa, ¿no?, y de alguna manera emanciparnos en el mundo de la arquitectura, y porque también incluye muchos de estos conceptos, ¿no?, que os he explicado anteriormente. Es un concurso que, como os decía, obtuvimos el primer premio y por lo tanto teníamos el encargo, ¿no?, de diseñar el plan urbano que contuviera, ¿no?, 4 unidades de proyecto distintas.
También teníamos que diseñar una de estas unidades de proyecto, ¿no? En este caso nosotros diseñábamos el A y habían 3 equipos de arquitectura que ganaron el segundo, tercero y cuarto premio que tenían que diseñar los otros 3 edificios. A nivel urbano, ¿no? Lo concebimos como una isla de transición entre la retícula, ¿no? de l'Eixample del proyecto Sardà, ¿no? Y que a su vez también tenía que llegar a una plaza de nueva creación, ¿no? En la que tenemos edificios icónicos como la Torre Akbar o el edificio de Hub, ¿no? Y por lo tanto teníamos que dar también frente, ¿no? A una buena fachada a esta plaza y que tuviera realmente una relevancia también a nivel urbana, ¿no? Tal y como marcaba el emplazamiento. Al final se abre a la ciudad, ¿no? Con diferentes grados de permeabilidad, por un lado a nivel urbano, con este pasaje, ¿no? que parte del edificio, digamos, que nace en Avenida Diagonal, ¿no? Y que la intención, ¿no? Era que los ciudadanos pudieran circular a través del edificio para llegar a la entrada del Mercat dels Encants. La expresión, ¿no? de nuestras viviendas, este es nuestro edificio en concreto, ¿no? Y cómo buscábamos también esta diversidad, ¿no? de expresar la domesticidad, ¿no? A la ciudad. Con 2 tipos de fachadas claramente, ¿no? Uno era el balcón, digamos, de la pasarela y el otro eran las viviendas, ¿no? Dando directamente a la calle. Y como al final, ¿no? El propio edificio es una imagen muy diversa, ¿no? Porque es un bloque que está formado por 4 unidades de proyecto y con una misma volumetría, ¿no? Al diseñar la volumetría o marcar un poco, ¿no? Las normas urbanísticas que debían seguir cada uno de ellos, marcamos unos niveles que creemos que ayudan mucho a coser las 4 unidades de proyecto, ¿no? Si os fijáis, a pesar de que cada uno tenga su expresión y su fachada, ¿no? Y genere también esta diversidad a la ciudad, están unificadas, ¿no? Todos los niveles de forjado, con lo cual el edificio, ¿no? Queda cosido por estas franjas horizontales un poco marcadas, ¿no? Por el plano urbanístico. Es un edificio que ha estado construido a la vez, ¿no? Son 4 edificios que han estado construidos a la vez, que comparten, ¿no? Espacios compartidos, hay espacios colectivos y que también comparten, pues, sistemas de generación de energía, ¿no? Por placas solares, hay un sistema de aerotermia centralizado, ¿no? Que eso hace que sea muy eficiente y es un conjunto de 220 viviendas, ¿no? Que al final son 4 edificios pero que forman un solo conjunto. En nuestro caso, ¿no? Como podéis ver, es el único edificio que pudo ser construido con estructura de madera. También por ser el más bajito, ¿no? Tuvimos la suerte de no tenemos tanta presencia a nivel de altura, pero sí que nos gustó mucho tener la experiencia de construir con madera, ¿no? Esta es una estructura de madera sobre un basamento de hormigón, que el hecho de reducir el peso de la estructura de madera nos permitía también una cimentación mucho más ligera y que fue, pues, realmente el edificio que se construyó más rápido, ¿no? Porque era en seco y era ir ensamblando, ¿no? Como si fuera un Lego, ¿no? Las diferentes plantas, ¿no? Con lo cual se construyó muy rápido. Aparte de, ¿no? Que pues reduce la huella ecológica y también fomenta, ¿no? La circularidad del material, por lo tanto es mucho más sostenible. Lo que le permitió también, ¿no? Ser de madera, más allá de la altura, es su geometría. El hecho de tener esta rótula central a 45 grados, que también se repite en fachada, ¿no? Con la cocina y la suma de las medianeras de las fachadas, hacía que se generaran estas cajas, ¿no? Como muy adaptadas, ¿no? a poderse hacer con una estructura de madera. Y nos gustó mucho, la verdad, en este momento de estructura, ya intuir cómo sería el espacio, ¿no?
Como vemos, esta relación espacial, como os comentaba incluso, ¿no? Que podía ser más diáfana, sin tabiques, y aún así, ¿no? Se te generan estos 4 espacios alrededor de la rótula, o cómo, ¿no? Estas relaciones visuales y geométricas, ¿no? entre una estancia y otra. Creemos realmente en la vivienda colectiva, ¿no? Y es por eso que en el momento del concurso y ya en proyecto también quisimos generar un acceso, ¿no? Una estrategia de acceso que fomentara realmente esta sensación, ¿no? de colectivo y de comunidad. Por eso, ¿no? Existen estos pasos que nos conectan la ciudad, lo más público con lo más colectivo, y que conectan, ¿no? 2 grandes patios que son compartidos por las 4 unidades de proyecto y que están conectados, ¿no? en diferentes direcciones, ¿no? Hacia la calle y hacia el pasaje urbano también, ¿no? Propio del proyecto. Esto lo que hace es que haya mucha más, ¿no? Uso, hay mucho más interacción entre los habitantes, y de hecho tú puedes entrar, ¿no? a este patio y a través de la pasarela irte a otro edificio, ¿no? O sea, realmente tiene una conexión muy buena entre las 4 unidades de proyecto. Esto a nivel conceptual, ¿no? Luego los separaron, pero bueno. En estos patios, ¿no? También esta voluntad de acceder a través del patio, el espacio colectivo, interactuar con tu vecino, las porterías, ¿no? De acceso a estos núcleos de circulación de los bloques se realizan a través del patio. Además, ¿no? Diseñamos estos patios a conciencia, con mucha presencia de vegetación, para reducir también, ¿no? la isla de calor, hacer que fuera un sitio agradable y que fuera, ¿no? un lugar para poderse estar y que no hiciera calor, ¿no? Como también sucede, ¿no? el introducir estos elementos de banco que fomenten, pues, poder sentarte y poder ¿no? relacionarte con los vecinos. Y además estos pasos, aparte de conectarnos, ¿no? a nivel de circulación, ¿no? con la ciudad, también sirven, ¿no? para darle una porosidad y una iluminación distinta a este patio, ¿no? Como vemos con esta nueva conexión aquí, ¿no? Y otro gran espacio, ¿no? colectivo de este proyecto eran las pasarelas. A todas las viviendas se accedía a través de las pasarelas que conectan todas las plantas y todos los edificios, como os comentaba, ¿no? De hecho, tú podrías subir, ¿no? por el núcleo de circulación de los otros edificios y acceder, ¿no? a la vivienda del otro edificio, ¿no? Como podemos ver, ¿no? son espacios con una anchura suficiente para también fomentar esta interacción entre habitantes. Son, en nuestro caso, ¿no? una pasarela orientada a sur, con ensanchamientos, ¿no? como os decía, el hecho ¿no? de la propia geometría de las viviendas, ¿no? genera unos ensanchamientos en la pasarela que hace que se convierta, pues, en un balcón colectivo, ¿no? que además en el contacto con la vivienda, que este es el acceso, ¿no? también en contacto con la cocina, ¿no? se difumine este límite entre lo colectivo y lo privado, ¿no? Y por lo tanto, pues, la vivienda también pueda, ¿no? Conquistar, digamos, este espacio colectivo y ser un lugar para el descanso, para tomar, ¿no? o incluso poner tu mesa, desayunar, leer, ¿no? en este balcón colectivo y ver a tus vecinos cómo acceden a sus casas también. Esta misma anchura, ¿no? nos permitía también generar unos patios, ¿no? de privacidad en el contacto con las estancias de dormitorio, básicamente, ¿no? y en cambio, ¿no? fomentar esa conexión en el punto donde hay la cocina, ¿no? y el acceso. De esta manera también generaban, pues, un entorno más seguro, ¿no? En el que ser vistos, ¿no? pero siempre con esta distancia y esta intimidad.
como ya veíamos, ¿no?, en el apartado anterior, pues al final la vivienda, ¿no?, se compone de este cuadrado dividido en 4, con una rótula central donde aparece el baño, girada a 45 grados. Esta misma rótula se sitúa en fachada a sur, ¿no?, orientada a sur, por darle la máxima calidad también a la pieza de la cocina, ¿no? Y aparecen unas rótulas más pequeñas de acceso que aquí podemos ver claramente cómo esta habitación podría ser, ¿no?, la habitación independiente de la que hablábamos, ¿no?, porque accedemos aquí y ya podemos acceder directamente desde esta rótula a esta habitación independientemente del resto de la casa. Y, ¿no?, como también esta condición, ¿no?, de la cocina de estar cerrada pero suficientemente abierta como para realmente estar muy relacionada con el espacio que tiene anexo, ¿no?, pero a su vez es un espacio segregado distinto. Como os decía, ¿no?, la cocina orientada a sur, con grandes vistas y ¿no?, con una buena iluminación y un tamaño suficiente como para realmente, ¿no?, que sea muy agradable estar haciendo las tareas del hogar. Además, en este mismo punto, ¿no?, es donde se sitúa también la zona de tender, ¿no?, con lo cual es darle, ¿no?, dignificar estos espacios que habían estado relegados, ¿no?, en espacios más oscuros de la casa. Esto ya os lo he comentado, ¿no?, las largas visuales y las maneras también, ¿no?, de variar esta tipología. Y esta rótula, esta cuarta rótula que aparece también en fachada, una rótula galería, ¿no?, que se anexa a la sala de estar y que es completamente vidriada y nos genera pues un espacio como muy singular, ¿no?, en la casa, con grandes vistas a la ciudad o al patio, ¿no?, y que de alguna manera extiende el espacio de estar, donde poder sentarse, ¿no?, a leer un libro o a estar aquí descansando. Y finalmente, ¿no?, de esta pasarela llegamos a dos grandes cubiertas. En este caso es la cubierta que está en nuestro edificio, ¿no?, el espacio, un espacio colectivo bueno, brutal, ¿no?, con grandes vistas, bien orientado ¿no?, aprovechar esta gran extensión que tenemos en los edificios, que no sucede, al menos en Barcelona, ¿no?, de que podamos usar las cubiertas, y que en este caso hemos podido realmente generar un espacio colectivo súper agradecido, ¿no?, con zonas que fomentan el uso compartido o servicios como son estas pérgolas con, ¿no?, hilos de tender, en los que poder venir aquí a tender las grandes sábanas, ¿no? Y bueno, en definitiva, ¿no?, esta es otra imagen de esta cubierta con las vistas a toda Barcelona, como podemos ver, ¿no?, que hasta vemos el mar. Y bueno, la voluntad también de generar que el 60%, ¿no?, de la huella de este edificio fuera verde, ¿no?, tanto en los patios como en las cubiertas, haciendo que podamos reducir también el efecto de la isla de calor y generar también que sean espacios muy agradables donde vivir y donde compartir, ¿no?, también con nuestros vecinos. Muchas gracias. Finalmente, perdonad, quería compartiros casi como en primicia, porque lo estrenamos el 21 de noviembre, de hecho, en los Cines Texas en Barcelona, pero os lo voy a compartir. Es un corto de ficción que hemos rodado en el edificio de Ya Glorias, y que me gustaría, si tenéis un momento, compartirlo con vosotros, ¿eh? Amor, creo que estoy aquí, no sé si entrar, o sea, ¿por dónde entro? ¿Por la esquina de arriba o la esquina de abajo? Porque me has dicho la esquina ¿cuál?
¡Ey, aquí, aquí! Ay, Hola. hola. Qué guapa estás con el uniforme. Gracias. ¿Tú también? ¿Has visto? Bueno, ¿qué? ¿Abres? Sí, un momento, que tengo como 20 llaves. ¿Qué tal? Hola, amor. Bien. Vale, un momento, que tengo que cerrar aquí, ¿eh? He traído unas birras, ¿vale? No están frías, pero bueno. Bueno, no te preocupes. Sí, mucha. Y a ti también, ¿no? A mí no, pero Qué a ella morro. sí. Mira, es por aquí. Mira. Ah. Guau, me flipan los colores, ¿eh? ¿A que sí? ¿Y esto qué? ¿Qué? Bueno, a ver, ahora está así porque es invierno, pero son betulapéndulas Ah. y no sé qué vulgares. Se ve que esto es un refugio climático. Vale. ¿Qué pasa? No, nada, que no sabía que eras jardinero también. No, pero a ver, es que había un hombre aquí el otro día explicándolo y Ah. así con traje. Y digo, cuando venga mi novia, se lo cuento. No, estoy muy impresionada, ¿eh? Oye, ¿qué? ¿Nos tomamos aquí la birra? No, mejor subimos y nos la tomamos en nuestro piso. Que nuestro piso. Sí, vente. Vale. Oye, ¿pero no subimos por el ascensor? No, todavía no funcionan, pero por aquí es mucho más bonito. ¿Son muchos pisos? Bueno, unos cuantos. Jolín. Ah. Pero menuda vista, tío. Guau. Es este. Y bueno, que esto forma parte del piso. Aquí podríamos poner un mueble para los zapatos. Rollo japo. Rollo japo. Sí, ¿qué pasa? No, nada. Yo pondría una mesita para el café y el piti de las mañanas, pero bueno, vale. Tira, anda. ¿Qué? ¿Qué? Nada, no sé, me encanta. ¿Y has visto que cocina? Qué luz que entra. Y allí podríamos poner una tele ¿Una tele? para ver la tele mientras cocinamos. No, una tele mientras cocinamos no. Aquí una mesa así grande para invitar a gente a comer. Bueno, pero poca gente. Bueno, la gente que sea, yo qué sé. El lavabo es lo que es, pero aquí podemos ducharnos juntos. Mira, esta sería nuestra habitación. Cama king size, de esas enormes. ¿Qué te parece? Bueno, pinta bien. ¿Y esto qué? La habitación del niño, ¿no? ¿Qué niño? Espérate. No. ¿En serio? No, hombre, no. Joder, me habías acojonado, tío. Ay, por favor, ¿cómo voy a tener un hijo ahora? Bueno, ahora no, pero quizá un día de estos, Quizá. ¿no? Había pensado que, bueno, aunque lleve pocos días aquí, pero podría hablar con Antonio y a ver si nos pone de los primeros en la lista de alquiler. Que no sé cómo funciona la lista, pero... Amor, ¿no sabes cómo funciona la lista? No sé. ¿Tú has visto este piso? Las vistas que tiene... Todo, tiene 1000 habitaciones, está todo nuevo, es que no sé, no nos lo vamos a poder pagar en la vida esto. ¿Es imposible? Bueno, no sé, era una idea. No, sí, me parece buena idea, amor, pero... No sé, me parece más un sueño que una idea, sinceramente. Ya.
Oye, ¿no me habías dicho que desde la azotea se veía el mar? No es igual, déjalo. No, vamos y nos tomamos ahí la cerveza. ¿Vale? Dios. Bonito, ¿eh? Vale, amor, no te enfades, pero el mar no se ve una mierda, ¿no? ¿Cómo que no? Ahí, mira, ¿Dónde? entre esos dos edificios. Estás de broma, ¿no? ¿Qué? ¿Se ve o no se ve? Pues se ve muy poco, se ve una ranurita. Bueno, será que con poco me conformo. Sí, será eso. Ya ves tú lo que me importa a mí el mar. Pues muchas gracias por la conferencia. Más que una conferencia, pues ha sido una clase de investigación sobre el hábitat, que yo creo que ha sido pues un lujo poder escucharla, ¿no? Sí que es cierto que casi era tan coherente todo que parecía mentira, ¿no? Que fuera esto como la producción de un estudio, y esto es muy de agradecer. Y después decir, pues destacar esa sensibilidad, esa investigación sobre el hábitat que se ha nombrado muchas veces, pero también esa valentía en el uso del color, esa delicadeza en las viviendas que son amables, que yo creo que generan espacios mejores para vivir y que al final es lo que importa, ¿no? Y nada, felicitar por la conferencia porque creo que ha sido magnífica. Creo tienes un poco de prisa, tenemos un poco de prisa, pero tenemos un poco de tiempo para, si alguien quiere hacer alguna pregunta, que la pueda hacer. ¿Nadie? Buenas. Bueno, primero muchas gracias por la conferencia y quería preguntarte, más que nada, a la hora de empezar el estudio con tus compañeras, ¿cuáles fueron los primeros retos o obstáculos que tuvisteis a la hora de comenzar? ¿Qué tal los primeros proyectos? Para pues, saber un poco la experiencia. Uy, pues muchos. Primero de todo, poder compaginar, o sea, ¿no? Como trabajábamos en otros estudios y nos juntábamos luego por las tardes, que muchas veces se hacía de noche, ¿no? Y las largas horas que tuvimos que dedicarle al proyecto al principio, ¿no? Y además trabajando para poder ganar dinero en otro lado. O sea, realmente eso fue una primera dificultad. Luego, pues obviamente, pues los miles de concursos que hicimos, ¿no? Antes de ganar el de Glorias, el hecho también de empezar también a tener pequeños proyectitos de reformas, ¿no? Y poder hacernos valer en este aspecto. Y luego cuando ganamos Glorias, ¿no? Que nosotras pues lo hacíamos todo por la calidad arquitectónica, ¿no? Y nos dimos de frente un poco con
no, pero que mi fachada sea la más visible y que yo gane muchos honorarios, ¿no? Porque al final repartir este edificio en 4 partes, ¿no? Significaba también pues más o menos honorarios o más o menos fachada visible a la ciudad, ¿no? Con lo cual eso fue también una manera de entrar ¿no? en el mundo de la arquitectura que con una dificultad muy añadida, ¿no? Porque al final estar dirigiendo a otros 3 estudios de arquitectura pues como con mucha más experiencia que nosotros, ¿no? Y con pues con unas ideas distintas o lo que sea, pues también fue un reto hacerlo, ¿no? Con 27 años que teníamos. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues yo tenía una pregunta a nivel de empezar un proyecto. Cuando empezáis un proyecto, desde la hoja en blanco, ¿cómo se elige esa tipología? Pues, por ejemplo, ¿en qué os basáis para decir, bueno, este proyecto puede cumplir o puede funcionar bien desde la célula, desde esa unidad pues desplazada, articulada? O sea, ¿cómo es esa elección para luego, a través de la metodología de proyecto, acabar pues, realizando las viviendas y cómo funciona todo al final? ¿Cómo lo articuláis o cómo trabajáis para poder pues, desarrollar estos proyectos y acabar dando pues, unos resultados pues, bastante buenos, como hemos podido ver? A ver, ahora porque lo veis como muy clasificado, ¿no? O sea, está expresamente hecho para esta conferencia, para explicarlo de una manera, ¿no? Pero al final también es lo que os decimos, lo que os decía, ¿no? Tenemos como el cartel al final viene a ser a veces un documento que tenemos, ¿no? de AutoCAD y decimos, vale, ¿no? ¿Qué tipología, con qué crujía, con no sé qué, ¿no? Reciclamos bastante y transformamos a través de ideas que hemos tenido anteriormente. O sea, al final todo es una evolución y por lo tanto no partimos siempre de la hoja en blanco, sino que partimos también de todo este imaginario colectivo, de estos referentes que tenemos, ¿no? Y querer aplicar pues, estos conceptos que os decía. Entonces, con eso y al final el input del lugar es súper importante, ¿no? O sea, qué es lo que te da el lugar, el emplazamiento, la forma, la geometría del solar, los edificios del entorno, ¿no? Y al final todo eso hace que también tú vayas modificando esos conceptos, esas ideas, esos referentes que tienes, ¿no? Y habrán solares que son más fáciles, ¿no? Porque al final, yo qué sé, si estás en un parque o en un lugar más libre, ¿no? Las formas celulares que te dan resultados más orgánicos, seguro que podrás hacerlo, ¿no? Si estás en la ciudad, a veces es más difícil, es más restrictivo, ¿no? Y solo puedes tener como esos pequeños movimientos que os decía, ¿no? De la retícula regular, en el que pues haces que una fachada sea menos quebrada y otra más quebrada, ¿no? Dependiendo también de la voluntad pues del asoleamiento, ¿no? Al final es muy importante también pensar en el asoleamiento, no os lo he comentado, ¿no? Pero ventilación cruzada en todas las viviendas, pues, ¿no? Máxima iluminación a todas las estancias. Entonces estos múltiples elementos, ¿no? Hacen que al final es bonito porque no es una hoja en blanco, ¿no? O sea, tienes unas necesidades, tienes un programa funcional, aunque no quieras responder únicamente a eso, quieres responder a muchas otras cosas, ¿no? Por lo tanto, no es algo que partas de cero, sino que partes de muchos inputs que te hacen evolucionar la vivienda. Buenos días. Y quería hacerte alguna pregunta sobre los referentes, porque vosotras habéis estudiado en Barcelona y me ha parecido ver como mucha escuela de Barcelona, en el sentido más histórico del término, ¿no? Como muchas referencias de cosas de los 70. Entonces te quería preguntar si es una cosa que yo he visto, si hay algo ahí detrás, ¿no? Como, por un lado, vivienda burguesa de finales del 19, del Art Nouveau, con todo este tema poligonal, que pasaba mucho, que lo habéis como llevado a un concepto de vivienda social distinto. Pero por otro lado también veo mucha cosa como del taller de arquitectura, de los estudios de Anna Bofill sobre la vivienda celular, sobre las matemáticas, sobre la percepción. Y te quería preguntar si está eso, ¿no? Porque en los referentes que has puesto al principio no lo he visto de manera explícita, pero a mí me da la sensación de que hay detrás de estos análisis tipológicos
cosas que vienen de esta época, ¿no? De los 70-80. Entonces te quería preguntar si realmente es así o es algo que... Hombre, no. Completamente, ¿no? Hemos estudiado, o sea, al estudiar en Barcelona y al final hay en mucho peso Barcelona de toda también, esta ¿no? época. Poder, por ejemplo, o sea, que lo mencionábamos, ¿no? Tusquets sí que ha aparecido, ¿no? Pero sí que Bofill, o sea, al final hay buenos referentes también en nuestra ciudad, ¿no? Más allá de los que he puesto y que obviamente están allí y están presentes y los tenemos en cuenta, ¿no? Tenemos buenos referentes y al final escoger esto, o sea, al final no, es lo que os decía, no nos hemos inventado nada nuevo, o sea, al final lo que hacemos es coger este imaginario colectivo que tenemos y los referentes y hacer, ¿no? Un poco nuestra manera de hacer, ¿no? Que será algo distinta, pero que no viene de cero, ¿no? Totalmente, bien visto. A ver, yo os quería preguntar, claro, en la elaboración de las plantas sí que tenéis mucho en cuenta pues, la geometría y al final pues, la dimensión de los espacios y cómo se van a vivir. Pero, claro, en los poligonales no lo veo tan claro, pero luego en los que repiten piezas parecidas... sí perdona, es que no te oigo, si puedes acercarte un poco más. Sí. A ver. Vale. Lo hago si lo pregunto en voz alta. Vale. Ustedes dicen, bueno, elaborando una planta, la construcción y decisiones materiales, porque hemos visto en Glorias que usáis la madera y son proyectos de células parecidas, sí que como que hay decisiones que parecen que van implícitas, o si no las van, eso lo quería preguntar. ¿Te refieres a nivel estructural, a nivel constructivo, no? A ver, es algo que, o sea, que vas y vienes, ¿no? Un poco como también con la ciudad, ¿no? O sea, partes de una idea tipológica y luego, ¿no? También puedes decidir, vale, pues con qué material y cómo puedo hacer, ¿no? Para adaptarla al material que quiero. Muchas veces, pues, es cuando hemos trabajado con Ibavi, por ejemplo, ¿no? Que usan materiales más de Feddaterra, más murarios, ¿no? Pues al final también coges la tipología, la adaptas, ¿no? Y vuelves y eso te hace irla transformando, ¿no? O sea que sí que es algo que también está sobre la mesa cuando proyectamos, ¿no? Y cuando, obviamente, sí. Pero no sé si tu pregunta iba por ahí, o sea, al final, obviamente hay tipologías, ¿no? Que son más complejas. Lo bueno de la madera es que casi que, ¿no? Estas formas más celulares, ¿no? Las absorben muy bien, ¿no? Aunque no hemos llegado a ejecutar ninguna, ¿no? Más allá de Kids Room, que ya la habéis visto, y de Glorias, que obviamente, pues sí, también es una planta que no es al uso, ¿no? Paso por ahí. Buenas, muchas gracias por la charla. Fue una conferencia magnífica y mencionó que utiliza la simetría como una forma de lidiar con la resistencia de administración pública, ¿cierto? Me gustaría saber si tiene más estrategias, cómo se ha pasado en otras situaciones, se puede compartir la experiencia con la administración pública también. Pues, a ver, tampoco es que tengamos mucha experiencia, ¿eh? Al final tenemos 2 proyectos de vivienda social con la administración pública en Barcelona, ¿no? Que después tenemos el de Burdeos, como bien decía Miguel, que no ha aparecido en esta presentación. Sí que, bueno, es complejo. O sea, con Imsol, por ejemplo, como ya les comentaba, ¿no? José María Burrey, que vendrá, creo, en breves, ¿no? Tenemos
O sea, es un gran defensor de la buena arquitectura y ha sido facilísimo trabajar con ellos, ¿no? O sea, él mismo, sí que es verdad que nos quitaron algún ángulo que habíamos puesto en concurso, y en cuando llegamos a la realidad, pues bueno, vale, dejemos la cocina con estos 2 ángulos, pero este me lo quitas, que es un poco gratuito, ¿no? O sea, sí que ha habido como algo de correcciones, pero en realidad se ha quedado la esencia de la vivienda intacta, ¿no? Y en el caso de IMAP sí que es verdad que como institución el Instituto Municipal del Habitatge yo creo que no hubiera hecho esta tipología, porque obviamente es quizás, ¿no?, vista desde fuera demasiado innovadora. A ver ahora cuando entren a vivir, ¿no?, los habitantes, que no os lo he dicho, pero de aquí 2 semanas entran a vivir, cosa que nos hace muchísima ilusión, y a ver, ¿no?, cómo experimentan también esta tipología, que yo creo que va a ser súper positiva, ¿no? Porque, bueno, realmente yo creo que ha quedado muy bien. Pero para el propio instituto le costó un poco. Lo que pasa que sí que hubo alguna decisión seguramente más de dirección, ¿no?, en la que se dijo, no, esta tipología se va a quedar así, ¿no? Y realmente tampoco hemos tenido que defenderla mucho, hemos tenido que defender muchas otras cosas, ¿no? Pero sí. En el caso de Superillas, que no sé si conocéis, que hemos ganado también, ¿no?, un concurso con BIMSA, y hemos de alguna manera transformado una calle de la ciudad de Barcelona, ahí sí que fue un borrón y cuenta nueva, ¿no? Habéis ganado este concurso, vamos a volver a empezar y vamos a hacer una cosa, ¿no? Y ha sido como más direccionado y defender muy bien, ¿no?, al final todas tus ideas. Ahí lo hemos tenido que vivir mucho más, ¿no? Cómo defender y cómo coger los argumentos para que ellos lo entiendan, ¿no?, también. De nada. Bueno, pues muchas gracias a todos por la asistencia. Yo creo que el interés por su charla se ve que yo creo que es la única vez que han preguntado 4 veces. Entonces, agradecer mucho esta conferencia. Emplazaros a que el martes que viene tenemos a Fernández Franco aquí presentando el nuevo libro, y que, como has dicho tú, va a venir Josep Borrell con Javier Lavín el día 2 de diciembre, y hablaremos en este caso también otra vez sobre viviendas. Así que hasta el martes que viene.